Gracias, amén. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la jornada formativa del día de hoy. Hoy estamos nuevamente con nuestro profe Franco Bielma. Saludamos también al profe Miguel Jaime, parte de este equipo. Les damos la bienvenida a la jornada. Y bueno, iniciamos de una vez. El profesor Franco Bielma es licenciado en Sociología del Desarrollo en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. Es el magíster en Comunicación Política por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Clever Ramírez. Se desempeñó como profesor universitario en la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Tecnológico Agustín Codazzi. Durante la gestión del presidente Hugo Chávez, laboró en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, concretamente en el Viceministerio de Asuntos Estratégicos, con los cargos de analista y coordinador. Se ha desempeñado como analista de proyectos en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima en una prolongada carrera de 17 años hasta el presente. Realizó labores de locución y producción independiente en YBKE, Mundial Los Andes. Se ha desempeñado como activista del colectivo popular Casa del Costurero en Mérida, Venezuela, en labores de comunicación popular. Ha desarrollado carrera profesional como ensayista y analista, especialmente en temas de política, análisis de coyuntura, comunicación, geopolítica y economía. Es analista senior del Grupo de Investigación y Análisis Misión Verdad, medio de redacción digital ampliamente posicionado en Venezuela como uno de los más influyentes constructores de opinión en la comunicación política del chavismo. Ha colaborado como escritor y como analista en diversos medios nacionales y extranjeros, como Venezolana de Televisión, Telesur, Unión Radio, Rusia Today, Sputnik, Hispan TV, Al Jazeera, Portal Alba, Cuba Información, Rebelión, entre otros, así como una amplia gama de medios comerciales, independientes y populares dentro y fuera de Venezuela. Ha realizado labores como conferencista en Venezuela y otros países de América Latina y Europa. Ha combinado labores de analista con actividades de consultoría política privada, especialmente en materia electoral, comunicación política electoral, campañas políticas, semiótica de discurso y análisis de Big Data, en diversos procesos electorales dentro y fuera de Venezuela. Laboró como integrante del equipo político estatal del PSOE en el estado Barinas, como principal responsable de la Comisión de Técnica Electoral. Es integrante de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, capítulo Venezuela, y hoy nos presenta la ponencia Venezuela en la construcción de un mundo multipolar. Entonces le damos la bienvenida al profesor Franco Bielma. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Disculpen el retraso, pero aquí, en esta oportunidad, vamos a hablar de varias cosas importantes relacionadas pues, al constructo político internacional que llamamos multipolaridad, pero desde una perspectiva venezolana. ¿Okay? Yo quisiera empezar antes de entrar exactamente en el tema. Lo acabo de pensar ahorita que vi el mapa, este mapa que está aquí, es sugerente a un mundo donde, vamos a decirlo, cada región o algún espacio geográfico en específico es referido como un espacio del tablero de ajedrez global, donde no hay reinas, donde no hay alfiles, donde no hay reyes, ¿no? Es decir, todos los elementos sobre la mesa son peones, pero no por su condición de peón, sino por su igualdad de condición. ¿Ok? Y en este mundo que existe en el presente, tenemos, vamos a decirlo, unos elementos importantes que debemos aclarar a la hora de hablar de multipolaridad. Porque es un concepto en el que voy a basar buena parte de la exposición, que tiene que revisarse muy bien, porque, digámoslo así, es más de lo que se dice que lo que realmente es. Y esto siempre abre espacio para las conclusiones sobre qué es la multipolaridad, ¿no? El mundo que ha existido, especialmente en esta parte del mundo, que es el sur del Mediterráneo, bien sea en el lado continental europeo,
bien sea en el norte de África, aquí en el Levante, aquí en esta parte, vamos a decirlo, del Medio Oriente, donde está Irak, donde está Irán, donde están Arabia Saudita, donde está Asia Central. Allí es donde ocurrió, especialmente en el creciente fértil, como se le llama en antropología. Allí es donde surgió la humanidad. Allí es donde surgieron las primeras civilizaciones. Allí es donde se desarrolló la escritura, se desarrollaron los números, se desarrollaron los primeros referentes en literatura que quedaron registrados, los primeros registros legales, los primeros registros en leyes o en materia política. ¿Ok? Y si nosotros entendemos el mundo desde la perspectiva desde hace 1000 años atrás, ¿ok? El mundo era exactamente un lugar donde existían unos centros de desarrollo sociopolítico, socioeconómico, que estaban ubicados en el norte de África, en el Levante, en Eurasia, ¿ok? En China, y ese era el mismo mundo donde en Europa estaban prácticamente en el Neolítico. Es decir, estaban, digámoslo así, los ciudadanos de la Europa del Norte viviendo en casas de barro y piedra y techos de paja. ¿Ok? Así que cuando hablamos de civilización, cuando hablamos de modelos políticos, cuando hablamos de desarrollo del país, cuando hablamos de potencia, debemos entender el largo proceso histórico de la humanidad en toda su extensión y reconocer que la era del mundo occidental es una era sumamente reciente a lo largo de los 15, 18 o 20 mil años de civilización humana. ¿Okay? Desde una perspectiva, desde la perspectiva de la humanidad en sus visiones más primitivas o arcaicas, aunque esa palabra primitiva es incómoda, existe un periodo de tiempo de al menos 20.000 años, que es al menos lo que se sabe hasta el día de hoy. Y en ese periplo de 20.000 años, 18.000, 20.000 años, una sola fracción de 500 años es lo que ha caracterizado o asignado el dominio de Occidente sobre buena parte del mundo, con, primeramente, el imperio español, que rompe las fronteras hacia el nuevo continente, y luego con el efímero, y no por eso menos importante o doloroso, reinado de Inglaterra o del Reino Unido sobre gran parte de la humanidad. Luego vino el ahora todavía más breve imperio estadounidense. Pero estamos hablando, considerando las sinergias del desarrollo tecnológico, desde el auge de la máquina de vapor, de un proceso de apenas 250 años de dominio sociopolítico, sociotecnológico y socioeconómico de Occidente. Es decir, un parpadeo en la historia de la humanidad y un, si se quiere, rato breve dentro de la historia de las civilizaciones humanas. ¿Okay? Partamos desde esa perspectiva amplia para entender por qué en el mundo han existido civilizaciones, centros de poder, centros económicos y por qué, si siempre han existido distintos centros, por qué ahora se habla de multipolaridad. ¿Ok? Vamos con la primera parte de la exposición. Y esto tiene que ver con el concepto de multipolaridad, porque siempre se nos dice mucho, pero realmente no hay una teoría completamente acabada, completamente absoluta, sobre qué es exactamente la multipolaridad. La conocemos hasta ahora como la configuración del orden global en la que el poder no está concentrado en una sola potencia. La unipolaridad, siempre la referencia, apunta al periodo desde 1991 hasta el presente o hasta el inicio hasta la primera, digámoslo así,
hasta el final de la primera década del año 2000, en el que Estados Unidos gana la Guerra Fría y se mantiene como única superpotencia absolutamente dominante. Esa es la unipolaridad. La multipolaridad refiere que el mundo tampoco está concentrado en dos bloques dominantes. Obviamente hay una referencia al mundo posterior a 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados se dividen y se conforman, los países aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial se dividen en el bloque occidental y en el bloque oriental, dividido por la llamada cortina de hierro o los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. ¿Okay? Ese es el mundo bipolar que tuvimos. Según la teoría existente, la multipolaridad distribuye el poder entre múltiples centros de influencia. También se considera un marco de relaciones internacionales para describir un sistema donde diversos actores, países, regiones o bloques ejercen un poder político, económico, militar y cultural de manera significativa sin que uno solo domine completamente. Y este es el punto de definición de la multipolaridad que está en desarrollo. Entonces, si entendemos la multipolaridad como un proceso en desarrollo, ¿por qué es necesario que exista? ¿Por qué se supone que debería existir un concepto absoluto? ¿Entienden? Es decir, es un proceso en desarrollo. Por eso nadie tiene un concepto que se pueda considerar total y absoluto sobre qué es la multipolaridad, porque aquí en esta parte está referida como una sinergia, como un proceso en el que uno solo no domine completamente a otro. La multipolaridad implica la existencia de varios polos de poder que compiten o cooperan en la escena internacional. Esto es muy importante, porque siempre hablamos del mundo multipolar como si fuera una imagen de esas que salen en las revistas de los testigos de Jehová, de la atalaya. Y entonces está allí el león con el carajito al lado y la cesta de frutas allí, una especie de paraíso, ¿no? Cuando en la multipolaridad, incluso las naciones que están o forman parte de un mismo bloque pueden cooperar y al mismo tiempo competir entre sí. El mejor ejemplo es China y la India. Forman parte de BRICS, pero han tenido sus roces militares por razones territoriales, pero tienen una relación económica extremadamente fluida, pero al mismo tiempo son factores que están en competencia estratégica por, si se quiere, el desarrollo de su fuerza económica a largo plazo. Históricamente se asocia a la multipolaridad con periodos como el siglo XIX, cuando varias potencias europeas como el Reino Unido, Francia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro compartían la influencia. Se dice que por referente histórico, el siglo XIX y los imperios de la época eran el referente y los abuelos de la multipolaridad actual. Porque sí, era la época de reinos, era la época del Reino Unido en su máximo esplendor, Reino francés en su máxima decadencia, ¿no? O sea, bueno, lo que quedaba de Francia, porque ya no era reino para entonces, ¿no? Es decir, lo que había sido un reino había pasado a una especie de república que en algunos momentos se convirtió en fallida, después se convirtió en el imperio napoleónico, en fin, era un despelote Francia cuando entonces. Rusia, el imperio de los zares, de los romanos, y el imperio austrohúngaro, quienes por cierto tuvieron un rol importantísimo en la Primera Guerra Mundial y terminaron también como terminó el Imperio Otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, por cierto, acabó con todos los ejes de poder que existían hasta entonces. Bueno, no con todos, fortaleció a unos y destruyó a otros, pero los ganadores de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Reino Unido, terminaron muriendo a expensas del alto costo militar, económico, social de la Primera Guerra Mundial. Ganar una guerra para morir después de ella es la tragedia del Reino Unido como imperio en decadencia. Y eso ocurrió así, es decir, los abuelos de la multipolaridad fueron estos viejos imperios del mundo occidental
Óigase, véase, del mundo eurocentrista en el pasado. Pero ahora se refiere o se usa el concepto, ojo, en el siglo XIX no existía la palabra multipolaridad. Ahora en el contexto actual se habla de multipolaridad para reflejar el ascenso de potencias como China, India, Rusia, la Unión Europea, junto a las persistentes influencias de Estados Unidos. Porque hay un fenómeno acá, y esto tenemos que verlo. Hablar de multipolaridad no implica desaparecer a Estados Unidos del mapa. Porque hay gente que dice, mira, por la multipolaridad, Putin debería lanzar unas bombas atómicas a Estados Unidos y que se acabe. ¿No? Hay gente que piensa así. Cuando lo cierto es que en realidad para construir un mundo de equilibrios y de multipolaridad necesitamos a Estados Unidos. Entiéndase, no como hegemón, no como gran potencia absoluta en el ámbito militar, sino como un contrapeso civilizatorio, político, a Eurasia, a BRICS, a China, a la India, al eje indoasiático. ¿Ok? Ya que lo vamos a ver con más detalle. Siguiente lámina, vamos a lo que es una definición básica seguimos en la definición básica de multipolaridad. Para que esto exista, tiene que haber una diversidad de actores, es decir, yo por mí mismo, China por sí sola, no es, vamos a decirlo, no representa la multipolaridad, no es un polo. Entonces, tiene que estar conformado con estados, ¿ok? Pero además de los estados, organizaciones territoriales, internacionales y corporaciones transnacionales pueden influir en eso. O sea, léanse que el concepto de multipolaridad no abarca únicamente a gobiernos. Es que si, por ejemplo, en la ASEAN, Asociación de Países del Océano Pacífico, se me fue el nombre, ¿cómo se traduce la ASEAN? Correcto. Si las empresas de la ASEAN conforman consorcios o alianzas económicas, allí hay en la práctica un ejercicio de la multipolaridad a cargo de las empresas del sector industrial o empresarial. Competencia o equilibrio. Los polos de poder buscan contrarrestarse mutuamente, evitando la hegemonía de uno solo. Pongámoslo así. Rusia durante mucho, o así fue a lo largo de su historia, tuvo contradicciones naturales, complejas, legítimas con China. Y esto tuvo denominaciones hasta ideológicas. Porque, recordemos la historia, cuando Deng Xiaoping le dio la mano a Richard Nixon, ¿okay? Y China se incorpora en el sistema capitalista internacional como un outsourcing, como un tercerizado de las empresas industriales. Obviamente los bolcheviques en Rusia entienden esto como una ruptura ideológica. Y entonces entran en discrepancia con los chinos, ¿no? Pues bien, al punto que voy es que las razones de competencia o de fricciones naturales son necesarias entre los países que están alineados, por ejemplo, en BRICS. Es decir, aunque pudiera parecer una contradicción, las fricciones que China tiene con la India son naturales, propias, necesarias y hasta complementarias para hablar de una multipolaridad necesaria dentro del BRICS. ¿Sabe por qué? Porque si China se convierte en el factor que tutela, dirige y usa el poder de BRICS a sus expensas, allí se acabó el sentido de multipolaridad. ¿Ok? Si China hace entre los países BRICS exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos en el continente americano, gracias al consenso de Washington, allí se rompe la idea de multipolaridad. Porque uno de los principios de la multipolaridad es la competencia y el equilibrio. ¿Se va entendiendo, no? Vamos a la parte. Es decir, es un esquema, es un modelo político que demanda una mayor complejidad política. Y ya estamos hablando de eso.
Las alianzas y rivalidades son más fluidas y menos predecibles que en un mundo unipolar o bipolar. Es decir, en la época de la Guerra Fría, vivíamos en un contexto en el que había una línea divisoria en la política mucho más clara de lo que hay al día de hoy. O sea, al día de hoy tenemos a Donald Trump dándole la razón a Rusia en todos los elementos básicos y esenciales del conflicto ruso-ucraniano que viene desde 2022. En la época de la Guerra Fría eso era imposible. Eso era imposible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la división de esquemas está, vamos a decirlo, y de la orientación estratégica y de la proyección de poder de cada una de las potencias estaba mucho más delimitada, tanto por los intereses concretos como por la ideología. Hablando de, por ejemplo, de las alianzas y las rivalidades entre los países que conforman un bloque, estas son mucho más difíciles de predecir o difíciles de zanjar que en un mundo unipolar o bipolar. Y aquí poner un ejemplo. Mientras Estados Unidos mantuvo una posición dominante tras la Guerra Fría, es decir, desde 1991, el crecimiento económico de China, la reafirmación de Rusia como potencia militar y el peso de otras naciones emergentes como la India han llevado a debates sobre un giro hacia la multipolaridad. Fíjense, ya cuando se habla de multipolaridad, no se habla únicamente de poder militar, tampoco se habla únicamente de poder económico, tampoco se habla únicamente de poder financiero. Las aristas son múltiples. Yo les voy a poner un ejemplo. Alemania, en términos nominales del PIB, tiene un tamaño más grande que el de Rusia. ¿Okay? O sea, Alemania, el PIB nominal de Alemania es más grande que el de Rusia. Ahora preguntémonos si Alemania es más importante en las relaciones internacionales que Rusia. ¿Cuál es la proyección de poder militar de Alemania? Nada. Es un camping de soldados gringos. ¿Ok? ¿Cuál es la proyección de poder cultural de Alemania? No llega ni a la vuelta de la esquina. Está en Alemania y abarca una parte de Austria, pero como constructo cultural, ya ni siquiera Alemania es exactamente Alemania, es un país multicultural, ¿no? Es decir, está llena de indios, de turcos, árabes también. O sea. Entonces, en cualquier lugar te encuentras una mezquita, ¿ok? Es decir, la tolerancia europea y en alguna forma la asimilación de la migración como una forma de captar mano de obra cambió, está cambiando la cultura de Alemania. Por eso es que la derecha va a ganar, la ultraderecha casi nazi va a ganar las próximas elecciones. Tomen nota. Hablando de influencia en las relaciones internacionales, ¿con cuántos países Alemania tiene una relación efectiva? ¿Con cuántos lo tiene Rusia? Entonces, fíjense que no hay una fórmula única para determinar la capacidad y la proyección de un país en la escena internacional. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, es necesario en el punto actual establecer una referencia, una relación y unas diferencias entre lo que es multipolaridad y la multicentralidad, porque les tengo una noticia, la multicentralidad ha existido siempre, o al menos desde que existe el modelo de desarrollo civilizatorio humano, sea en cualquiera de sus variantes, árabe, otomano, chino, eslavo, europeo, anglosajón, americano, etc. Mientras la multipolaridad se centra más en la distribución del poder entre estados soberanos, el mundo multicéntrico abarca una visión más holística que incluye actores no estatales y dinámicas globalizadas. Sin embargo, ambos conceptos coinciden en rechazar la idea de un dominio unipolar y destacan la coexistencia de múltiples fuerzas influyentes. La multicentralidad se parece más al mundo antiguo,
Es decir, cuando existía el mundo antiguo no existían los estados-nación como hoy existen. Existían en algunos casos los reinos o ciudades-estado. ¿Ok? Y estos tenían significado y relevancia de acuerdo a su contexto histórico y de acuerdo a su importancia política, económica. Es decir, en algún punto Estambul fue, si se quiere, el centro del universo. Si recordamos esa historia, Estambul era la capital de Constantinopla, fundada así por Constantino, sede del Imperio Bizantino, la capital del Imperio Romano en Oriente, con una capacidad enorme para influir en la ruta de la franja y la ruta de la seda antigua, porque estaba en la entrada del estrecho al Mar Negro y al Mar de Azov, mucho más hacia Rusia. Es decir, todo lo que tenía que venir del mundo eslavo por mar tenía que pasar por el estrecho del Bósforo. Y entonces la importancia geoestratégica que tenía el Imperio Romano en su control de Constantinopla cambió cuando la tecnología de los grandes cañones de Mehmed II lograron derrumbar unas grandes paredes que protegían a Constantinopla y que la habían protegido exitosamente durante los últimos 300 años. Entonces un super cañón que logró tumbar los grandes muros de Constantinopla cambió la historia para siempre. Hasta nosotros mismos nos impactó esa historia. Es decir, nosotros, yo me llamo Bielma, ustedes son Pérez, Rodríguez. Ustedes tienen, todos tenemos nombres hispanos. Y eso tuvo que ver con la caída de Constantinopla. ¿Saben por qué? Porque con la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano emergente entonces salió de las estepas de la actual Turquía. Toma Estambul, lo que es la ciudad histórica más importante de la actual Turquía. Toma la capital del Imperio Bizantino y construye allí la capital del Imperio Otomano. Y entonces esa capital, que era como una gran encrucijada económica entre el Levante, es decir, el extremo más al oriente del Mediterráneo, entre los países del Oriente Medio que venían o que formaban parte de la ruta de la seda. Ellos se hacen allí de una bisagra geográfica que era también comercial. Entonces, los navegantes europeos, especialmente los españoles y los portugueses, empezaron a cobrarles impuestos. ¿Ok? Vas a recibir mercancía aquí, impuestos. Vas a despachar mercancía que va para allá, para el oriente, impuestos. Entonces los otomanos, para recuperarse y hacerse más fuertes e ir por los cristianos en Rumania y el mundo, los países balcanes, ir contra ellos y expandir el imperio otomano hacia Europa, los tipos empiezan a lucrarse con tantos impuestos que los portugueses y los españoles dicen, oye, tenemos que buscar otra ruta para comercializar nuestros productos, porque no podemos seguir dependiendo de esta gente. Entonces, eso hace que ellos busquen salir por el estrecho de Gibraltar rumbo hacia el sur de África, luego rumbo, eso es lo que le da la importancia a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que se convirtió en un centro logístico grandísimo en aquel entonces. Y en algún momento ellos iban hasta el cuerno de África y de ahí se iban hasta la India, porque la ruta de las especies, la ruta de la seda de China, todo eso era mercancía muy valiosa. Recordemos que eran tiempos en que no existían neveras y la sal era considerada oro, porque eso garantizaba de que no te murieras de hambre durante el día. Podrías preservar la comida con sal. Entonces, ya los navegantes europeos, es decir, españoles, portugueses, decían esto es demasiado fuerte, mira, le estamos dando la vuelta a toda África para poder ir a comprar, vamos a tomarnos otra ruta, oye, mira, si salgo por el otro lado, seguro llego a la India por el otro lado. Y esa es la historia de Cristóbal Colón, que llegó a nuestro continente creyendo que había llegado a la India. ¿Okay? Entonces, gracias a que Mehmed II
derribó los muros de Constantinopla, nosotros estamos aquí, como resultado de ese proceso histórico. Incluso la historia puede ser más sorprendente, porque una anécdota microscópica puede hacer la diferencia en la historia. El hombre que le ofreció ese super cañón gigante a Mehmed se lo había ofrecido primero el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino dijo, no, eso cuesta muy caro. Eso no tiene sentido. Entonces el hombre fue y se lo llevó a Mehmed II y le dijo, mira, con esto puedes derribar esos muros. Y el tipo dijo, bueno, vamos a probar. Entonces esa simple decisión cambió la historia y nos trajo hasta aquí, hasta el día de hoy. Volviendo, vuelve atrás, por favor. Me dispersé un poco. La multicentralidad se parece más al mundo antiguo. Es decir, no existían Estado-nación, existían reinos, existían ciudades-estado, y muchas ciudades eran importantes. En el mundo antiguo de hace 800 años, una de las grandes capitales del mundo era Venecia. ¿Ok? Era Venecia. Para la Edad Media, Venecia era tan importante, era más importante de lo que podría ser el día de hoy la ciudad de Nueva York. ¿Okay? Pero Venecia en sí misma no era un país como lo conocemos, un estado como lo conocemos en términos actuales. Era un centro económico, era un centro de poder. ¿Okay? Hace 500 años, Al-Andalus, ¿okay? Este enclave de la cultura árabe, de la cultura musulmana, en lo que actualmente hoy es España, era también un centro no solo de comercio, era un centro de conocimiento. Gracias a ellos, es decir, a los árabes que ocuparon España, es que nosotros sabemos de la existencia de la antigua cultura romana, de la antigua cultura griega, de otra manera se habría perdido. Fueron los árabes incluso quienes lograron sacar a Platón, a Aristóteles del olvido. Es decir, la base de la cultura y de la civilización occidental basada en Grecia existe y es asimilada y es entendida de esa manera gracias a la obra militar y también intelectual de los árabes, ¿okay? Quienes habían sacado del olvido todo el conocimiento de los antiguos griegos. De resto, si no fuera por los árabes, no hablaríamos de ellos al día de hoy. Y Europa había buscado sus orígenes y el origen de su cultura, quién sabe en qué cosa. Entonces, el mundo del Mediterráneo, el mundo que existía aquí, en los términos de este lado del mundo, porque existían otras civilizaciones, obviamente que no se conocían una a la otra, pero el mundo, digámoslo así, tenía su máximo apogeo aquí, donde concurría el antiguo Imperio Otomano, donde concurría los primeros grandes imperios de China. Entonces, digámoslo así, en esos procesos de la historia, teníamos, por ejemplo, a Atila el Huno y a todo, vamos a decirlo, el gentilicio de la actual Mongolia, dominando todo el centro de Asia, casi prácticamente todo el sur de Rusia, llegando hasta Turquía y luego también hacia los Balcanes, sin que hubiera una capital política, porque ¿quién recuerda el nombre de la capital de Mongolia? Nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Pero aún así, fue el imperio más grande de la época. El imperio más grande del mundo antiguo fue el imperio mongol. Y después fue superado por el imperio británico, pero ya en tiempos modernos. Entonces, el mundo de la multicentralidad es un mundo de muchos centros, con muchas dinámicas, vamos a decirlo, con elementos distintivos, con comercio, tecnología, cultura, conocimiento, religión. Religión entra dentro del ámbito de la cultura. Para los cristianos, Constantinopla fue más importante que Roma, porque Roma cayó en manos de los bárbaros. ¿Me explico? Todos esos procesos históricos se dieron en el mundo antiguo. Ahora, si llevamos ese mismo concepto al presente, la multicentralidad es Nueva Delhi, la multicentralidad es Ankara, capital de Turquía, la multicentralidad es Shenzhou, una ciudad de China que tiene súper tecnología, es
también, por supuesto, Washington, es también, por supuesto, Moscú, y en otras instancias, Brasilia, en otras instancias, Venezuela, Caracas, y en otras instancias, Francia o París, Londres, es decir, centros de poder político, centros de interacción militar, centros culturales, centros tecnológicos. Pero la multicentralidad no es exactamente la multipolaridad, porque la multipolaridad tiene el denominador de los estados soberanos. En el mundo de la multicentralidad, Japón es un actor muy importante. ¿Saben por qué? Porque Japón tiene empresas importantes, transnacionales, pero Japón no influye en la vida política ni militar de nadie, ni de nada. Más allá de la belicosidad con Corea del Norte, más allá de la belicosidad que tuvieron en algún momento con Corea del Sur, y más allá de haber sido una potencia en declive durante la primera parte del siglo XX, hasta el final, hasta su final como imperio en la Segunda Guerra Mundial. Pero al día de hoy, a Japón no lo representa ningún Estado. Es decir, el Estado japonés no existe en política internacional prácticamente. Existe Toyota. ¿Ok? Entonces se nota la diferencia. El factor denominador de la multipolaridad es el rol del Estado. Tómense en cuenta esto, porque esto nos puede decir, esto nos va a marcar la diferencia en que hay algunos países que son más relevantes para la multipolaridad, siendo más pequeños, con menor economía que Alemania. Ya lo vamos a desarrollar. Seguimos. La siguiente. Me gusta este concepto y esto que dijo Alexander Dugin, porque vengo usando la palabra desde hace un rato y la quiero explicar. Civilización. Para Alexander Dugin, quien es filósofo, politólogo, dicen las malas lenguas que es el que influencia el pensamiento de Vladimir Putin, es un tipo de ultraderecha, por así decirlo, ortodoxo de derecha, conservador. Pero dicen que él es el jacamajaca de las ideas del gobierno ruso, lo cual lo pongo bastante en duda, pero sí es cierto que los rusos entienden algunas cosas a través del pensamiento de Dugin. Para Dugin la multipolaridad no es una cuestión de distribución de poder militar o económico, o la rompió, sino que es un principio existencial y cultural. Él identifica varias civilizaciones principales que podrían constituir estos polos, como la civilización euroasiática, liderada por Rusia, la occidental, encabezada por Estados Unidos y Europa, China, la India, la islámica, entre otras. Cada una de estas civilizaciones debería tener soberanía para desarrollarse según su propia lógica interna, sin la imposición de valores universales como los de la modernidad liberal occidental. Dugin critica el globalismo y el liberalismo como herramientas de unipolarismo que buscan homogeneizar el mundo bajo un modelo cultural y político único. En cambio, la multipolaridad defiende la diversidad y el pluralismo civilizacional. Tomen nota de esa palabra. Para Dugin, la distinción entre la multipolaridad en tiempo presente y la competencia entre potencias de inicios del siglo XX está en la cuestión cultural civilizatoria. La Primera Guerra Mundial se peleó entre europeos. La Segunda Guerra Mundial se peleó entre anglosajones, europeos y americanos por el otro. ¿Cuántos países del sur global con gente militar estuvimos en la cabeza de decisiones en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera? Ninguno. Nosotros no tuvimos ver en ese entierro más que poner los territorios y poner los muertos, porque hasta aquí en Venezuela tuvimos que participar en ese bochinche entregando petróleo y que hundieran barcos en la costa del Caribe. Pero en el esquema civilizatorio de la multipolaridad, según Dugin, esta es una cuestión cultural, civilizatoria. Fíjense
que la respuesta, según Dugin, la multipolaridad debe ofrecer una respuesta política al problema que nosotros tenemos, porque es un problema, de que el muchacho venezolano use zapatos Nike y esos zapatos Nike son idénticos a los que usa un muchacho en Afganistán, en Europa o en Bangladesh. Es el mismo zapato deportivo, Nike. ¿En qué momento? Hace días yo vi un video de Japón de inicio del siglo XX y pensé, ¿en qué momento a todos se nos ocurrió vestirnos con este mismo tipo de pantalones o con este mismo tipo de frases? ¿Por qué los hombres usamos camisas a botones en todo el mundo? Y es resultado de un proceso, eso es resultado de un proceso civilizatorio simple. Nos vestimos igual en casi todo el planeta. Y digo que la ropa es uno de los elementos donde más se manifiesta la globalización implementada desde la cultura occidental y desde su modelo hegemónico. Luego tenemos a Hollywood, tenemos McDonald's, tenemos todo, tenemos Coca-Cola, Pepsi-Cola, tenemos todo lo que deriva de ese modelo socioeconómico, sociocultural. Dugin dice, hey, ya va, es una cuestión de civilización también, pero él no está hablando solamente de la ropa, no está hablando de McDonald's, no, él está diciendo, si el mundo eslavo es católico, ortodoxo y sus valores son estos, ellos, el mundo eslavo, el mundo ruso, el mundo euroasiático, está en pleno derecho de librar todas las batallas existenciales en todos los planos posibles para defender su tradición, sus ideas, su procedencia, su identidad. Igual los indios, igual los chinos, todo. Y esa interacción es lo que según Dugin, es la multipolaridad. No solamente la articulación económica y puertos para que barcos vayan y vengan, es cultura, identidad, visión del mundo, visión de país desde los estados, pero más allá de ellos. Entiendan eso. Vamos a ir a la siguiente parte, que es la cuestión venezolana. Esto, tal vez ya muchos de ustedes lo saben, en el año 1998, un candidato llamado entonces Hugo Chávez se presenta en el Palacio de las Academias, en Caracas, y es cuando él divulga su plan de gobierno el 12 de agosto de 1998, en el marco de su carrera política por la presidencia de la República. Chávez dijo, el mundo del siglo XXI que ya se vislumbra en el horizonte no será bipolar ni unipolar. Gracias a Dios será multipolar. La gente, ¿what? What the fuck? O sea, resulta que para 1998, esta era una teoría casi que brujería dentro del mundo del análisis político, dentro del mundo de las relaciones internacionales. Hablar de multipolaridad era casi brujería, era casi esoterismo político, filosófico. Era un concepto que era manejado por muy pocas personas dentro del mundo académico y era como que una especie de pensamiento para una secta. Era una cosa inusual. Y entonces Chávez se convierte en el primer líder político, sin ser presidente, pero era líder político, que dice, mira, el mundo va a ser multipolar. ¿Saben cuántos años tuvieron que pasar para que la palabra la dijera? ¿Saben cuántos años tuvieron que pasar para que la palabra la dijera Lula en algún momento? Hace poco, el señor Klaus Schwab, que es el jefe del foro de Davos, dijo que el mundo estaba entrando en una vorágine peligrosa de bloquización, dijo el señor Klaus, que el mundo se estaba dividiendo en bloques. Y esto era el advenimiento de un orden multipolar que ponía en riesgo la estabilidad planetaria. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que, al menos quejándose, el jefe del Foro Económico de Davos, que es uno de los brazos de pensamiento de la globalización anglocentrista, dijera, oye, la multipolaridad sí?
Ha pasado mucha agua por debajo de este puente, pero en 1998 el primer líder político que lo dijo fue el señor que está acá, paisano. Siguiente. Pero Venezuela no solamente aplicó la frase o la palabra, o Chávez la acuñó, la dijo, la mencionó como un accesorio retórico del discurso. Apenas al ser presidente, cuando promueve el primer plan de la nación de su gobierno, establece o incorpora el concepto de multipolaridad como un eje de orientación de la política exterior venezolana. Es decir, la estrategia de la multipolaridad, o mejor dicho, la idea de la multipolaridad como una idea rectora, como un punto cardinal, como un sistema de coordenadas para nuestras relaciones internacionales y nuestra política exterior, nació con el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, la República Bolivariana de Venezuela nació con una orientación. Estoy hablando de la República Bolivariana de Venezuela, no Venezuela. Estamos hablando de dos constructos filosóficos, políticos e históricos distintos. La República de Venezuela murió cuando aprobamos la Constitución bolivariana. Moribunda, así como la de Pachá. La República de Venezuela dejó de existir, aunque quedó el muellero en el Estado igual. Pero la República, como constructo político, dejó de existir. Cuando surge la Constitución bolivariana en 1999, en el año 2000, y luego de la relegitimación de los poderes, viene un plan de gobierno en el que se usó la palabra multipolaridad para regir el sistema de relaciones exteriores venezolanas. Así que el concepto de multipolaridad como política pública fue incorporado por primera vez en el año 2000, aquí en Venezuela. Es decir, antes el concepto de multipolaridad estaba solamente en libros. Eran unas ideas, un comentario de un académico por allá. Pero la primera vez que la multipolaridad nace como concepto en una ley o en un proyecto público, en una política pública, en un documento oficial por parte de un Estado soberano, fue aquí, en el año 2000, en Venezuela. Gracias a Chávez, justo en el momento que nace la República Bolivariana. Es decir, Venezuela nació multipolar, aunque todavía no hemos llegado a llegar. En el año 2000, Chávez lideró el relanzamiento del OPEP como el bloque para defender la política energética de los países miembros. Todos recordamos esa épica histórica de Chávez recorriendo Irak por tierra, porque por la exclusión a los vuelos que había por razones militares, una zona de exclusión aérea había en Irak, no podía hacerlo por el aire, entonces tuvo que cruzar el desierto por tierra para ir a ver a Saddam Hussein, que por cierto Chávez fue el último líder del hemisferio occidental que vio y visitó a Saddam Hussein. A través de acuerdos como el ALBA-TCP, la creación de iniciativas como Petrocaribe, el país buscó fortalecer las naciones más débiles de América Latina y el Caribe. También se promovió activamente el fortalecimiento de organizaciones regionales como UNASUR, CARICOM y CELAC. Esta historia ya la conocemos, no vamos a redundar tanto sobre ella, pero sí vamos a desarrollar parte de esto como parte del constructo venezolano por la multipolaridad. Vamos a la siguiente imagen. Es decir, aunado a lo que Venezuela hizo en sus adentros, aunado a lo que ha hecho a nivel de la región, Venezuela ha pretendido saltar el charco para llegar hasta Kazán en octubre del año pasado y para incorporar a nuestro país a, bueno, digámoslo así, las dinámicas internacionales. Desde que Venezuela ayudó a construir estos espacios, algunos resultados fallidos en nuestra región, Venezuela no ha renunciado a esa aspiración de construir un bloque sólido. Pero si no encuentras apoyo en casa, pues ve a otra parte. Y eso es lo que Venezuela ha hecho. Es decir, en la consolidación de un mundo y de un orden multipolar, a través de alianzas estratégicas,
naciones de Eurasia, Asia Occidental, Sudeste Asiático y África. Todos estos han sido puntos cardinales de las relaciones de Venezuela. Yo siempre resalto África, Sudamérica, ASA, porque, digámoslo así, el evento que hubo aquí en Venezuela ha sido el más importante en la historia de los países del sur global, a mi parecer. Han habido muchas reuniones de no alineados, muchas reuniones de países, pero haber traído a Muammar Gaddafi a Venezuela y que se construyera la hoja de ruta que se construyó entonces, eso era, vamos a decirlo, una gran señal para la humanidad. Y esa hoja de ruta se terminó con la invasión, con la destrucción de Libia, lamentablemente. En Venezuela también ha, por supuesto, activado pues, todos los mecanismos de interacción dentro del Caribe, dentro de América Latina, pero también se ha apostado por la inserción en el mundo emergente a través del mecanismo BRICS. No hemos llegado a BRICS por razones cariocas, por cosas sobrevenidas, surgidas del Departamento de Estado, le dieron samba a nuestra aspiración en algún momento. Pero, digámoslo así, lo interesante de todo esto es que casi toda la burocracia de BRICS y casi toda la burocracia de los países BRICS está trabajando activamente de Venezuela como si fuera un socio más. Y eso es lo más interesante de esto. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un factor que Brasil no pudo vetar, que es los recursos energéticos de Venezuela. Eso no lo pudo vetar Brasil. ¿Okay? Entonces, si bien logró vetar la formalidad, no logró vetar los intereses mutuos que existen. Por eso, la agenda exterior de Venezuela en los últimos meses ha estado mucho más que fluida en países como la India, países como Turquía, que es un hub energético, es decir, Turquía procesa y recibe energías desde Rusia y las reinserta en Europa. India es el principal refinador, procesador de petróleo en el mundo en este momento y reexporta petróleo de diversas procedencias, especialmente de Rusia, y utiliza crudo pesado venezolano para sus necesidades, aunque en muy pequeñas porciones. Pero todos estos mecanismos han estado, si se quiere, dentro del sistema de relacionamiento de BRICS. Entonces Venezuela es un socio de facto, por así decirlo, de BRICS. Vamos a la siguiente imagen. Pero a mí me gusta más hablar, más que de BRICS y de toda la cuestión. Para hablar de Venezuela es necesario hablar del ALBA-TCP, Tratado de Cooperación ALBA, Tratado de Cooperación de los Pueblos. ¿Por qué? Porque es muy sustancioso lo que hay allí. Es decir, todos hemos sabido qué es el ALBA. Tiene que ver con petróleo, alfabetizadores, misiones sociales, misión milagro, café de Nicaragua, que llegó en un momento de sequía, cuando no había ni café en Venezuela. Caraotas que nos llegaron de Nicaragua a cambio de petróleo. Médicos cubanos, todo eso es ALBA. Toda la relación Venezuela-Cuba está enmarcada dentro del mismo conflicto político que llamamos ALBA-TCP. Y ALBA nació con dos hombres temerarios que dijeron, mira, vamos a asociar nuestros países en que nunca se asocian los países, es decir, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo civilizatorio, y fueron Chávez y Fidel. A diferencia de otras organizaciones, el ALBA es el único ente regional que tiene un carácter verdaderamente vivo en la región. ¿A quién le llegó café por parte de la OEA? ¿A quién le llegó un médico por parte de la OEA? ¿A quién le llegó un médico cortesía del Mercosur? ¿A quién? ¿Cuántos lo ha atendido un médico del Mercosur aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente viva una instancia regional? Una mesa donde los capitalistas, donde las empresas pueden hacer negocios, o tratados
económicos, sociales, políticos que impliquen una colaboración efectiva entre la gente de los propios países. Entre mi generación, ustedes se sorprenderían, entre mi generación es increíble la cantidad de compañeros que yo conozco de mi edad que en algún momento fueron a Cuba a formarse en un taller. ¿Me explico? ¿Cuántos de esos lo hicimos en el Mercosur? ¿Cuántos hicimos eso en el Mercosur? Al menos que sean economistas del IESA. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que cuando hablamos de una organización regional con carácter vivo, no es porque se mantenga activo y porque su gente se está reuniendo, no, es porque tiene tratados de interacción múltiples que están en vigor. A diferencia de otras instancias como la OEA, Mercosur, CELAC, que aunque también fue creación venezolana, es una instancia medio muerta. O incluso la Alianza Pacífico, que tiene a Colombia, que tiene a Chile, que tiene a Perú. El ALBA-TCP es el único órgano político caracterizado por un enfoque civilizatorio antihegemónico. Porque la OEA, Mercosur y todas esas instancias van a Washington, en la misma dirección, en la misma hoja de ruta y con la misma agenda. En cambio, ALBA-TCP es el único que ha establecido contrapesos reales y efectivos al modelo civilizatorio del consenso de Washington, al modelo civilizatorio gringo, a la hegemonía militar y política gringa. Es decir, los únicos desordenados en el barrio están aquí. Y qué bueno que están. Y qué bueno que están. La alianza ha tenido unas denominaciones estratégicas trascendiendo sus fronteras institucionales, por ejemplo, en el marco de la OEA, donde los países miembros de ALBA-TCP han asumido posturas afines, en muchos casos perturbando las estrategias de Washington en esa instancia. Es decir, el ALBA es la única instancia que ha construido un contrapeso real y efectivo a Washington, brindando condiciones de reducción de asimetrías y contribuyendo al equilibrio político. Fíjense, la OEA hace 3 semanas, estuvo nuevamente discutiendo una resolución sobre Venezuela. ¿Hace cuánto que nos fuimos ayer? Todavía están hablando de nosotros. Es como la ex tóxica. O sea, no lo deja uno en paz. Sí, la ex tóxica. Entonces, la OEA todavía, mira, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? Y están debatiendo allí. Los tipos no pudieron alcanzar la mayoría necesaria otra vez, por enésima vez. A pesar de que Venezuela ya no está, a pesar de que Nicaragua ya no está, a pesar de que Cuba no está, nunca ha estado. No alcanzaron la votación, porque nuestros amigos del Caribe, que están en el ALBA-TCP, no les hicieron el juego, aunado a otros gobiernos que tuvieron un viraje político en los últimos años y que han tenido gobiernos progresistas que dicen no. Entiéndase México, entiéndase Colombia. ¿Ok? Pero fue gracias a nuestros amigos que todavía están en la OEA, pero que son del ALBA-TCP, que pararon el bochinche allí. Al día de hoy, luego de habernos retirado de la OEA, al día de hoy todavía pasa ese contrapeso concreto, tangible, medido en manos levantadas. Es decir, la estrategia de Washington no prosperó en la OEA gracias al ALBA. Otra vez. Pero no hablemos solamente de votaciones en la OEA. Hablemos de interacción política, de interacción cultural, de personas de Centroamérica que no han estado, cuyos gobiernos no han estado en el ALBA, y aún así se operaron en la misión Milagro en Venezuela o en Cuba. Hablemos de instancias de articulación política, de discusión, de modelos de sociedad y de modelos de desarrollo. O es que Venezuela no estuvo, el gobierno venezolano no estuvo todavía la semana pasada compartiendo estos temas con el gobierno de Cuba, haciendo talleres la semana pasada para discurrir la organización política y social. Lo que yo quiero significar es que ALBA de alguna manera representa un enfoque y un modelo político civilizatorio con características propias. Cuando hablamos de un modelo civilizatorio no es
que te voy a invadir tu territorio y te voy a imponer tu idioma. No. Y Alba no está haciendo eso. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros entendemos el proceso de construcción de civilización a través del uso de las armas, a través de la invasión, a través de la imposición del idioma. ¿Ok? De la misma manera que Estados Unidos colonizó las mentes de los americanos durante todo el siglo XX, así se entiende el proceso civilizatorio, pero no es exactamente así. Voy a usar las palabras que, lástima que no las recordé cuando estaba haciendo la presentación, de Alexander Dugin, quien dijo lo siguiente. Esto es una frase de él que dice: Estados Unidos es un estado de civilización, entre paréntesis, especialmente junto con Canadá y Groenlandia. Rusia es un estado civilización. Entonces aquí hay una diferencia. Estado-civilización. La India es un estado de civilización. Hasta el momento, China es una civilización-estado. ¿Okay? Hasta el momento hay 4 polos. El resto de nosotros tenemos que ponernos al día. La soberanía no es solo un estado, es una idea, es un poder y una voluntad. Hasta el momento hay 4 soberanos y el resto será atraído por los polos existentes o formará otros nuevos. Pero un simple estado nominal ya no basta. Se acerca el tiempo de la civilización. Hay que analizar esa frase desde la perspectiva de Dewey, porque da para todo, da como para estar de acuerdo en algunas cosas y para diferir en otras. Él habla de 4 grandes referentes globales de civilización: Estados Unidos, Rusia, China y la India. Siendo euroasiático, no lo culpo por pensar que Venezuela no existe porque no tiene el tamaño de estas grandes economías. Tampoco Venezuela es un emporio militar, tampoco Venezuela es un emporio, vamos a decirlo, sociocultural grande. Pero si hablamos no vayan a confundirlo con la ley de atracción de desear cosas, ¿no? Pero si hablamos de la ley de atracción de la multipolaridad, ¿qué es Venezuela entonces? Si no el epicentro de una interacción política de profundidad a escala regional. Es decir, en nuestras dimensiones, en nuestro tamaño y en nuestras proporciones, aquí yo veo un pueblo. Porque tiene los elementos distintivos que, según Dugin y según la teoría, distinguen a la multipolaridad. Primero, que está representada por estados, que está representado por identidades culturales y políticas afines, que está vinculado en lo económico, que está vinculado en lo militar, y que está vinculado, si se quiere, en lo sociopolítico, lo sociocultural, lo histórico, podría ser también. Ahí las distinciones del modelo del enfoque de multipolaridad, en el cual Venezuela es partícipe como un constructor directo mediante el ALBA TCP, es lo que nutre a nuestro país de una característica especial. O sea, no es, yo cuando escucho, mira, no, la multipolaridad, porque ahora vamos a la UNASUR. No, la UNASUR no es exactamente. Me da pena, la UNASUR no existe, compadre. Está muerta. La CELAC. La idea fue ambiciosa, pero es una idea completamente boicoteada. No existe. No funciona realmente. Podrían surgir algunas cosas buenas de allí, pero no es. Pero si me dicen Alba, yo digo sí. Alba sí.
Algo así tiene sentido. No tienes que ser el más grande, ni tener las montañas de billetes, ni las montañas, ni los gobiernos más poderosos, ni las economías más grandes de la región para que algo no sea un bloque creíble. Lo es. Tiene características propias. Y fíjense, esto está asignado por un modelo de identidad política anti-contrahegemónica, por un modelo de identidad política latinoamericana caribeña, por un modelo de identidad sociocultural hecha a medida de los modelos políticos de cada uno de nuestros países con sus afinidades. Nosotros, aquí, este grupo que está aquí, es más homogéneo entre sí que BRICS. Es mucho más homogéneo entre sí que los países de BRICS. Así que los elementos denominadores de la multipolaridad de BRICS, sí, entre estados, entre poder económico, entre empresas, entre andamios militares, entre identidad, tiene la gran debilidad, BRICS tiene la gran debilidad de las grandes divergencias culturales, que son necesarias para construir un bloque multipolar, porque recuerden que la idea es que no existe una ideología o una cultura hegemónica, pero nosotros tenemos la ventaja de la homogeneidad sociocultural, sociopolítica. Quiero pasar a una reflexión final. Venezuela entiende la multipolaridad como un constructo en desarrollo por ser el factor denominador de la nueva gobernanza global. Es decir, para nosotros, las nuevas mesas estarán desperdigadas en varias regiones del mundo. Nos aproximamos a un mundo donde ciudades como Nueva Delhi o ciudades como Ankara van a ser tan determinantes para el mercado petrolero energético internacional en el futuro, tanto como lo es Londres o como lo ha sido Nueva York a lo largo del siglo XX. Estamos entendiendo el mundo como un lugar en el que grandes decisiones se pueden construir desde Moscú, pero también desde Caracas, sobre todo si pueden construirse para América Latina y el Caribe. De un mundo en el que Washington no es exactamente lo mismo, un mundo en el que Europa ha perdido su soberanía y su orientación estratégica, doblegándola a favor de Estados Unidos, un mundo en el que China emerge como una potencia pacífica sin lanzar un solo disparo, pero entendiendo que algún día tendrá que hacerlo si es que quieren prevalecer como país, ni siquiera como potencia, como país. De que China está delineando el nuevo modelo tecnológico civilizatorio internacional, de que la India es y será una nación con una autodeterminación política y estratégica difícil de comprender porque tiene que trabajar en diversas bandas para aspirar a un nivel de desarrollo superior. En fin, el principio de la multipolaridad como destino inexorable, es decir, inevitable de la política mundial, se basa en las premisas de que la composición política y económica del mundo actual hace insostenible la existencia de un viejo o nuevo, único, gran hegemón, en escala de superpotencia y absolutamente dominante. Eso es imposible hoy. Ese modelo morirá con el fin de Estados Unidos como gran hegemón. Y todo esto se debe a las inercias de la globalización, la economía, la tecnología y la cultura, aunado a un proceso estructural de declive de Estados Unidos y Occidente. Han cambiado las fuerzas de gravedad política. Los nuevos grandes centros de gravitación del poder político internacional se están delineando. Y con esto estamos dando fin a la breve, no por eso menos importante, era de Occidente. Es decir, el mundo del futuro podría parecerse más al mundo antiguo que al mundo actual. La importancia que tuvieron los grandes centros de poder del mundo antiguo, y no estoy hablando de Londres, no estoy hablando de París,
No, 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 el mundo antiguo, mucho más allá. Cuando en Londres y en París las casas eran de barro, piedra y paja. Cuando en Londres estaban en el Neolítico, más atrás en la historia. Pekín, Pekín, Constantinopla, más atrás, o antes, o lo que era antes de Constantinopla, Estambul. ¿Sí? Babilonia, Egipto, ese mundo. Ese mundo que mordía por las orillas de Europa y hacía que un lugar como Venecia fuera importante, al sur de Italia. Ese mundo. El mundo del futuro se va a parecer más a ese mundo. Si miramos la historia de la civilización, y con esto vuelvo al inicio de nuestra exposición, si miramos el mundo antiguo era el mundo de Eurasia, era el mundo de Asia, era el mundo de la Rus de Kiev, era el mundo de Mongolia, dominando media humanidad. El mundo antiguo, ese mundo que hoy actualmente es el sur global, es el que va a regir el futuro. El nuevo mundo de la multipolaridad hará a Moscú tan importante como Nueva Delhi, tan importante como Ankara, tan importante como Dubái, tan importante como Caracas, tan importante como Brasilia, tan importante como cualquiera de las naciones incorporadas en el sistema, como cualquiera de las capitales de los países incorporados en el sistema emergente. Pero en última instancia seguirá será un mundo en el que las grandes fuerzas de gravitación de la política, del poder económico, del poder militar y del desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la cultura recaerán en Asia para el próximo siglo. Y luego vendrá el siglo de África. Pero ya esa es otra cosa. Cierro con una última lámina. El mundo tiene que ser pluripolar, es decir, multiplicar la multiplicidad de polos de fuerza, agrupaciones de países, para que haya más equilibrio universal, para que haya más democracia universal, para que haya más igualdad en el mundo. Frase de Hugo Chávez. Muchas gracias. Nuestro país, sino un componente integrado al alma. ¿Okay? Es decir, eso no es solamente venezolano. De alguna manera ha salido de nuestro país hacia otros países del alma, por ejemplo. Y es parte pues, de todo nuestro constructo filosófico, político, cultural y civilizatorio. No es tan grande, no es tan importante, porque no hemos invadido ningún país. No es tan grande, no es tan importante, porque no somos una superpotencia económica. Pero mira, ni China, o sea, el modelo chino no ha traspasado ni la primera línea fronteriza, porque es un modelo tan autóctono, tan ajustado a su realidad, tan ajustado a sus aspiraciones como nación, que es prácticamente irreplicable, porque prácticamente no hay, si quiere, forma de copiar y calcar eso. Es decir, tendrías que tener el mismo proceso histórico de China o algo muy parecido a eso para poder siquiera imitarlo. Pero resulta que el modelo de democracia participativa y protagónica sí es adaptable a las realidades, a las aspiraciones y a la subjetividad latinoamericana y caribeña. Entonces ve la importancia de eso. O sea, hablar de multipolaridad no es solamente, como les dije, poner puertos para que barcos vayan y vengan. No, es intercambiar lo filosófico y lo cultural. Y ese redimensionamiento del modelo democrático es uno de esos elementos. Las frases sobre el mundo antiguo. En el mundo antiguo nadie hablaba de Londres, nadie hablaba de París, nadie hablaba de Nueva York, nadie hablaba de Washington. En el mundo antiguo era Constantinopla, Inicia, era el mundo árabe, era Pekín, era
Eran todas estas naciones asiáticas y del Medio Oriente hacia allá. Lo más cerquita, podemos decirlo así, era Venecia, que es el sur de Italia. Me explico, pero era otra cosa el mundo de antes. La afirmación de que el futuro próximo se va a parecer más al mundo antiguo es que los grandes centros políticos y económicos van a estar allí, en esa parte del mundo, donde estaban los antiguos centros de poder del mundo. Porque en la historia de todo el siglo XX siempre fue Washington, Nueva York, Londres, París, ¿ok? Y en última instancia, el mundo del futuro se va a parecer más al mundo del pasado en ese aspecto, en donde van a estar los centros de poder. Ahora, la cuestión de Estados Unidos en la multipolaridad es cuando a ellos les toca estar en ese baile, aunque no quieran. Es decir, la multipolaridad va a ser una realidad. Y entonces tú vas a tener polo euroasiático, vas a tener un polo indoasiático, vas a tener un polo del Medio Oriente, vas a tener un polo africano. En América Latina no aplica, nada más general. Y entonces en ese mundo, la ecuación del equilibrio, ¿no?, refiere de que todos pueden estar entre sí sin que uno domine completamente sobre los demás. Y ahí es donde entra el factor equilibrio. Es decir, para que no existan asimetrías, Estados Unidos debe seguir existiendo, pero no como existe ahora actualmente, sino como una potencia disminuida, como una potencia degradada. Es decir, de tercer o cuarto lugar en el ranking de las economías mundiales, de tercer o cuarto lugar en el ranking de ejército y de capacidad militar, con una influencia mucho menor en la cultura, en la idiosincrasia, en el imaginario. Es decir, una potencia disminuida, de que según si las cosas siguen como van, están destinadas a hacerlo así. O sea, si las cosas siguen como van, va a ocurrir. Si Trump sigue como va a acelerar eso. Es decir, en el mundo multipolar que se estima que pueda ocurrir en el futuro, Estados Unidos puede ser un actor relevante, pero por mucho no sería el actor que hoy es. Por mucho. Claro, habría gente, ¿verdad? Bueno, o sea, uno podría pensar, mira, pero es que Estados Unidos ni siquiera debería existir como país. Bueno, se puede dividir, incluso ellos se pueden dividir, eso puede pasar. No se los deseo porque eso implica muerte, implica matazón. Pero es cierto que si las tendencias del poder y de la economía y del poder militar siguen en la dirección que van, Estados Unidos va a decaer. Y en la medida en que decaiga, va a ser mucho menos agresivo y mucho menos peligroso para el resto de la humanidad de lo que hoy. Entonces, esa es la tendencia. Y estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices cuando dices que esto nos está ayudando a acabar el imperio. Sí, eso es cierto. Estados Unidos está tratando de metabolizar por la vía de la fuerza, lo expliqué en la actividad pasada, a partir de la presión, a partir de las sanciones, a partir de la intimidación, invierte en mi país, recibe mis productos sin aranceles, ven a producir a Estados Unidos, usa el dólar, no puedes abandonar el dólar, para intentar metabolizar un oxigenamiento de su economía. Pero está con eso destruyendo las relaciones con sus socios. Entonces, al corto plazo, aunque pueda haber una relación de beneficio, en el mediano plazo lo que estás haciendo es destruyendo la credibilidad de Estados Unidos como socio. Y a largo plazo, para cualquier país va a ser mucho más fácil establecer acuerdos prácticos con China que con Estados Unidos. Entonces, están tratando de forzar lo inevitable. Como cuando estás en una relación y entonces la mujer está pensando que se quiere divorciar y entonces el hombre, para evitar que eso ocurra,
pues ahora no te voy a dejar salir de la casa porque no voy a hacer que salgas a donde un abogado a pedir el divorcio. Y entonces ahora estás presa. O sea, es una forma desesperada de tratar de evitar lo inevitable. BRICS son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero el bloque, que por cierto, BRICS en inglés también significa ladrillos o bloques. Pero ese bloque de países ya aumentó su membresía cuando incorporó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, ¿okay? Irán habían propuesto a Argentina, pero Argentina cerró la puerta. ¿Y cuáles fueron los que? Y Egipto, correcto. En la oleada anterior, este año incorporaron a Turquía, Cuba, Bolivia, Nigeria, Bielorrusia, Indonesia y no recuerdo qué otro país hacía. ¿Ah? No, ellos fueron Irán del año anterior. Es decir, hay un conjunto de países emergentes con países con recursos naturales importantes, países con grandes demografías, ¿okay? Que están incorporados a BRICS. Por ejemplo, del continente africano, pasa que Egipto es un país transcontinental, tiene una parte en África y una parte en Asia, dividida por el canal de Suez. Egipto, Nigeria y Sudáfrica son las tres economías más grandes de África. Pero también está otro país de África que también se incorporó. No, Sudáfrica es de los fundadores. República Democrática de Congo, no. Zimbabue, ¿no? Los que habían entrado con Irán. En fin, por parte de Asia están los países, digámoslo así, que tienen mucho que ver con las rutas comerciales de China, como Indonesia, por ejemplo, un país superpoblado. India es un país con características propias. Ellos le hicieron lo mismo a Pakistán, lo mismo que le hizo Brasil a Venezuela para ingresar. En fin, la composición de BRICS es de geografía, de economías con grandes tamaños, economías con mucha población, pero economías donde también hay materias primas y tecnología. O sea, esa es la articulación de los países de BRICS. O sea, en BRICS está Bolivia porque tiene litio, y ellos tienen la parte más importante del triángulo del litio de Sudamérica. Pero en BRICS también está China, que es el país que procesa el litio de manera predominante en el mundo. ¿Okay? Entonces, es difícil explicar exactamente qué hacen todos los países dentro de BRICS, pero lo importante es que ellos exigen nuevas reglas en el comercio internacional, buscan más ventajas en el comercio internacional, buscan más ventajas en la política y tratan de incidir sobre las decisiones de las instituciones globales. Es decir, BRICS está metido de cabeza en los órganos de decisión de la ONU para tratar de cambiar a los mismos europeos y gringos de siempre. Y eso va a tener consecuencias positivas en la política internacional a lo largo del tiempo. Más o menos es mi redondeo. Ese es uno de los temas que hay que tratar con absoluta sinceridad. ¿Qué es la integración latinoamericana y caribeña? Ya va. ¿Qué es? No, pero ¿qué es? ¿Qué es lo concreto? Para empezar, no es. Es decir, no puedes decir qué es algo que realmente no existe. Si estuviera consolidado, al menos parcialmente, tal como la multipolaridad, uno puede decir, sí, mira, es más o menos esto.
Incluso uno habla de multipolaridad y uno dice, es un concepto en construcción. ¿Por qué? Porque todavía no existe exactamente así. Entonces, ¿por qué siempre hablamos de qué es la integración latinoamericana? Hablamos de es en términos de existencia. No puedes hablar en términos de existencia de algo que no existe. Por ahí empezamos a hablar de crudamente sobre el tema. Una pregunta. ¿Cómo vamos a construir integración latinoamericana rodeados de unos colonizados acá? O sea, vamos a pedirle peras al horno. Entonces, seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cómo vamos a construir integración latinoamericana caribeña identitaria, civilizatoria, con unos colonizados mentales eurocentristas? Y ojo, no se trata de un asunto de un mandatario, no se trata del asunto de la cultura y la identidad de un país. El chavismo es una identidad política excepcional, pero podemos esperar eso de un gobierno en Uruguay, por Dios. De un gobierno en Argentina, cuando el presidente de izquierda de ese país, el señor Alberto Fernández, dijo, che, pero nosotros venimos de los barcos. Los brasileños vinieron de la selva. Los otros vinieron de una mar de mango. Nosotros llegamos en barco. ¿Sí? Eso lo dijo el presidente de Argentina. Uruguay, perdónenme si hay algo de Uruguay aquí, pero che, Uruguay es un barrio de la Argentina. Ni siquiera, o sea, ¿dónde está el pensamiento filosófico ideológico uruguayo? ¿Dónde está? Si es una división político-administrativa circunstancial del reino del Mar del Plata, por Dios. O sea, pensémoslo en perspectiva, hablando del tiempo presente, ¿cómo lo hacemos con estas clases políticas que hay en América Latina, que hay colonizados mentales, que está llena de colonizados mentales? Mira, la multipolaridad, el auge de Asia y el auge de África va a venir como pivotes, como hinterland, como centros de poder del mundo económico, y en América Latina no vamos a llegar todavía a la integración. Porque muchos gobiernos del mundo, de la región, mejor dicho, todavía están pensando si le agrada o no a Washington. Y se los voy a poner más crudo y más fuerte. ¿Cómo vamos a construir la integración completa? Porque una cosa es la integración de palabras y las reuniones, y otra cosa es la integración real. O sea, piensen en el ALBA. En el ALBA es integración real. ALBA sí es integración real. De verdad. ALBA sí es integración real, ya lo explicamos. Venezuela, Cuba, eso sí es integración real. ¿Ustedes creen que nuestro continente, todo, desde el Río Grande hasta la Patagonia, puede interactuar políticamente así, como interactúa ALBA? No, porque cambia un gobierno empieza a hacer pasos para la integración, a los 4 años ya no existe ese gobierno. Porque la política integracionista tendría que ser política de Estado, no política de gobierno, no política de un mandatario. Porque si no, toda la política sería efímera. Y los estados latinoamericanos no tienen una política de Estado plenamente integracionista. ¿Por qué? Porque fueron estados construidos a imagen y semejanza de eventos históricos como la Cociata. Por eso no existe la Gran Colombia. Porque fueron fundados por oligarquías nacionales, muy miopes. Porque fueron construidos por gobiernos delineados por el consenso de Washington durante todo el siglo XX. Por gobiernos divididos por la Alianza para el Progreso, Made in USA. Por gobiernos peleándose por partidos de fútbol. Por países que se pelean por partidos de fútbol. Entonces ahí no puede haber una política estratégica que apunte a la integración. ¿Cómo podemos pensar que puede haber una integración real en América Latina y el Caribe cuando a Venezuela le vetan el ingreso a BRICS? Brasil, que es el país más grande de la región, que es la herencia de un antiguo imperio, que le quitó territorio a todos los vecinos del sur, y que al día de hoy
le quita la oportunidad a Venezuela de formar parte de BRICS porque ellos quieren ser los únicos representantes latinoamericanos con peso, palabra, proyección, capacidad y recursos dentro de BRICS. Nadie más. Brasil, yo lo dije la otra vez que estuve aquí, Brasil pidió que se incorporara Argentina a BRICS porque Brasil asume que Argentina es su hermano menor controlable en el Mercosur. Y Argentina tiene litio. Entonces vamos a Argentina, vamos para que te unas a BRICS. El estúpido que tomó la decisión de sumar a Argentina a BRICS ni siquiera calibró bien la política argentina como para suponer que ese gobierno no iba a continuar y que iba a ganar un loco. O sea, hermano, yo se lo digo así, yo en Venezuela, yo estaba casi seguro, con datos en mano, que iba a ganar Milei. Entonces yo tenía mejores datos que Plan Alto, que Brasilia, que el gobierno de Brasilia. No, ellos también lo sabían, pero se arriesgaron. ¿Por qué? Porque son estúpidos. Y porque en el año 2022, en aquel momento Venezuela también estaba a puerta de BRICS y entonces dice Brasil, hey, toma, mejor no, Venezuela no, Argentina. La gente dice, oye, no, pero Brasil ha pasado 2 veces ya. Eso ha pasado 2 veces. La primera vez fue discreta, nadie se enteró. Venezuela estaba lista para entrar con los 6 que entraron ese año. Y Brasil nos vetó y propuso a Argentina. Y gracias a Lula ocurrió uno de los errores estratégicos más absurdos de BRICS. Es decir, el planteamiento estratégico de BRICS es que tú no sabes si el que va a ganar las elecciones en ese país va a seguir o no con la iniciativa de BRICS, sino que te va a cerrar la puerta en la cara. Es decir, la BRICS terminó como un bloque de estúpidos, gracias a Lula. ¿Por qué? Porque, escúchale, ¿cómo vas a traer a Argentina? Mira el tipo que ganó. Es un tipo que viene diciendo cualquier estupidez sobre China. Y ese es el país que tú traes a BRICS. Sí. Y para tratar de no darle el espacio a Venezuela. Y ahorita, el año pasado, cuando vienen las nuevas, no membresías plenas, pero está la figura de asociado, nos vetan de frente. Pero así, de frente. ¿Por qué? Porque Brasil quiere ser el rostro visible, el representante, el actor geopolítico con capacidad, con proyección, con recursos dentro de BRICS, a nombre de América Latina. A Brasil, no me vayan a malinterpretar, pero a Brasil no le afecta que Cuba ingrese a BRICS. Que va a entrar Bolivia. No me afecta. Venezuela, ya va. O sea, ¿ustedes sabían que Venezuela tiene mejor ejército más equipado que Brasil? Pero Brasil nos vetó. Entonces, pensemos en eso, hermano, a la hora de hablar de integración latinoamericana y caribeña. O sea, se supone que Lula es un tipo que está claro. Claro, el Departamento de Estado, por supuesto, no lo dudes. Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Pero ¿cómo vamos a construir integración latinoamericana y caribeña cuando nuestros propios amigos dejan que les penetren su sistema de relaciones exteriores desde Washington? O sea, si estuviéramos hablando vamos a usar palabras despectivas, voy a usar unas palabras despectivas. Si estuviéramos hablando de la microscópica República Bananera de Brasil, uno entendería, caramba, los presionaron, los gringos los presionaron y por eso la microscópica política bananera de Brasil nos vetó en el Mercosur, pero no, Brasil es un país con una economía y con un poder considerable. ¿Cómo vas a dejar que esos tipos te mandonen? ¿Qué clase de pelele eres en política para que te mandonen? Por unos cambures, por unos acuerdos comerciales. Por eso. Dense cuenta, a lo mejor
nuestra aspiración por una integración latinoamericana y caribeña es una posición ilusoria gracias en gran medida a la aspiración y sueño del Libertador. Yo creo que las utopías existen para caminar. Y sí, creo que es algo en lo que se tiene que luchar, pero yo no lo veo posible. No en este tiempo, no en la realidad actual. Lo que sí es cierto es lo que no o queremos como cierto, es lo que sabemos a través de la historia sobre el fin de los imperios. Es decir, todavía hay un radio de influencia, por ejemplo, del imperio inglés, imperio británico. ¿Me explico? Hasta mediados del siglo XIX todavía habían repercusiones del imperio español, que estaba en decadencia. Y todos sabemos, siempre miramos a Roma como principal referente. El imperio romano tuvo una debacle que fue muy prolongada, ¿no? El único gran imperio que prácticamente terminó de manera abrupta, según lo que dice nuestra memoria, fue el Imperio Otomano, a través de la tragedia de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Es decir, ahí sí vimos el declive rapidísimo. Entonces, lo que nos enseña la historia a través de todos esos ejemplos es que no hay una línea de tiempo perfectamente delineada para referir el fin de un imperio, el fin de un hegemón grande y único, y el surgimiento después de las potencias alternas que van a regir o van a construir la gobernanza sobre la debilidad o sobre el declive de ese imperio. Entonces, no hay una línea de tiempo. A mí me parece que hay elementos singulares de la multipolaridad que ya están en desarrollo. Es decir, ya la forma de las mesas y de las decisiones en el mundo están cambiando. O sea, no estamos en la misma etapa que estamos hace 20 años. Ya Estados Unidos y Europa no pueden decidir unilateralmente el destino planetario. Entonces, esos son rasgos de un tiempo, el tiempo presente de una realidad política que está cambiando. Huntington dice, para empezar, que hay una situación de diferencia de tiempo. Huntington escribió sobre el choque de civilizaciones a finales de los años 90, mientras que Dunning escribió un concepto o una teoría, un artículo en realidad, sobre multipolaridad en el año 2012. Hay una diferencia de tiempo. Huntington se refería al choque de civilizaciones como un choque entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. ¿Ok? Y ese choque iba a ser perpetuo porque iba a estar signado por muchos puntos de colisión, dado que la onda expansiva del Islam, lo cual es un fenómeno real, iba a colisionar con los valores del mundo occidental en lo político, en lo religioso primero, después en lo político y después en lo militar. Lo cierto es que sí está ocurriendo un choque dentro de lo cultural, pero dentro de lo político se ha manifestado en la agresión estadounidense y de la OTAN en el Medio Oriente, pero no en el mundo europeo, porque ninguna tropas árabes han ido a invadir Europa en tiempo presente. ¿Cuál es la gran diferencia entre el pensamiento de Huntington y de Dunning? Dunning no es exactamente un ideólogo de Vladimir Putin. Hay gente que dice eso, pero será ideólogo de Putin cuando Putin diga, este es mi mentor, lo cual no creo que vaya a pasar. Pero sí hay una influencia de Dunning en el pensamiento de la política exterior de Rusia. ¿Por qué? Porque Dunning es un conservador, un ortodoxo, cristiano ortodoxo, un hombre influyente dentro de la filosofía, la academia y la opinión pública, que ha permeado con sus ideas al gobierno ruso. Son cosas distintas. O que el gobierno ruso ha coincidido en algunas cosas. Entonces, la diferencia es que Dunning no habla de un choque de civilización. Dunning habla de la interacción de las civilizaciones mediante la multipolaridad. Es decir, lo que plantea Dunning no es que la multipolaridad va a ser un jardín de flores,
sino que existe o va a existir también, existe en el presente y existirá a largo plazo, una interacción entre civilizaciones que va a brindar al mundo de un equilibrio en el ámbito de la competencia y en el ámbito de la cooperación. Es decir, él no ve el mundo como un antagonismo Oriente-Occidente como si lo veía Putin. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos. Y habías hecho una pregunta sobre el mundo árabe. El rol del mundo árabe en la multipolaridad va a ser crucial. No quiero detenerme tanto allí, pero por razones de demografía, por razones de energía, por razones de cultura e identidad islámica, aunque está dividida entre chiitas y sunitas, los árabes o el mundo islámico, no se puede hablar de los árabes solamente, el mundo islámico va a ser un pivote importante en la política, porque ellos van a irradiar influencia hacia Europa Oriental y hacia el norte de África y hacia África Meridional. O sea, una parte de Rusia islámica, por ejemplo. Y ahí te dice el nivel de irradiación cultural que tiene el Islam, más que los países de la región, es el Islam. Hay un proceso de islamización muy grande a nivel planetario, y eso va a generar contradicciones y choques culturales, y en esos puntitos va a tener razón. En esos puntitos va a tener razón. ¿Por qué? Porque, mira, no ha pasado el día, pero va a llegar el momento en que en Venezuela veamos como muy común que tenemos compañeras de trabajo que simplemente un día no vinieron a trabajar porque el marido no le dejó salir porque es el día de no sé qué cosa islámica. Eso no lo vemos aquí, pero sí lo están empezando a ver en España. ¿Ok? Entonces, se va a poner interesante la cosa. Pidiéndole que hagan lo que esté a su alcance siempre para preservar este espacio. Este espacio de este diplomado, lo dije la vez anterior que vine, no vuelvo sino hasta el año que viene. Y ojalá lo podamos estar aquí el año próximo para el otro diplomado. Luchen por este diplomado, háganlo crecer, inviten a más personas, traigan a toda la gente joven que puedan. ¿Ok? Y ayuden a que este espacio se mantenga como uno de los espacios por excelencia de los mejores que hay en Mérida en este momento. No hay en Mérida un espacio de discusión que esté reuniendo a todos los colaboradores y participantes que ustedes están reuniendo. O sea, es de alto valor. Es como que si hubiesen, no porque esté yo, en realidad lo digo porque los demás compañeros que participan como docentes y colaboradores. Admiro a los compañeros que sé que han venido a compartir con ustedes acá. Es como si hubiesen buscado entre lo mejor de Mérida para ponerlo aquí con ustedes. Y ustedes que hacen siempre unas intervenciones sustanciosas. Yo les pido, mantengan este espacio porque es muy valioso para Mérida, es muy valioso para la formación, no de los que están aquí, sino de los que pueden verlo a través de esas redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franco, por la clase y también por estas emotivas palabras del diplomado que estamos haciendo. Nos vemos el 7 de marzo. Ya la próxima semana entro a las ferias de la ciudad. Ya saben que seguramente atienden de Estado Libre. Espero igual, ahí están las ponencias para que las repasen, para que las revisen. Estaremos colgando en el Classroom el material para que ustedes también sigan investigando. Hay bastantes documentos por ahí. Y el 7 de marzo tendremos la visita, esperamos que sea así, que sea presencial, del compañero Alexander Berroterán, es un compañero de la dirigencia política en Caracas, del equipo de la almiranta Carmen Meléndez, y además es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Cuba Venezuela. En esta semana les estaré mandando la invitación. Como decía el profe Franco, pueden seguir invitando gente. Hoy Ramón se sumó a nuestro equipo de nuevos diplomantes y hay otros compañeros que se vienen sumando y son bienvenidos porque como todas las ponencias las tenemos en YouTube, cámara José,
Usted las puede ver, pueden participar y se pueden incorporar en este bloque. Nosotros estamos aquí todos los viernes en la tarde. Usted ya sabe, se agenda para los viernes en la tarde. Estamos aquí, a excepción del próximo viernes, obviamente, por el tema del carnaval. Pero todos los viernes en la tarde, a partir de las 2:30, estamos encontrándonos aquí en este espacio que, como lo decía el profe Franco, queremos hacer un espacio que sea cotidiano, que sea parte de nuestra agenda de trabajo, que todos los viernes nos decidamos a seguir estudiando, a estudiar, porque toda la semana trabajamos, el viernes de la tarde dedicamos a la formación. Ah, bueno, porque es intensa la jornada, pero lo importante es que estén en la ponencia completa, y empiezan a retirarse cuando ya los profes terminan. Pero sí es importante que estemos aquí, además somos bastante puntuales en el inicio, por lo general ya a las 2:30 estamos arrancando. Y bueno, la idea es que si ustedes quieren sumar más personas, son bienvenidos, pueden sumarse y pues repasar por YouTube todas nuestras ponencias que están, además de que las grabamos, las transmitimos en vivo cuando tenemos conexión. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, nos vemos el 7.